Os voy a decir 10 cosas que nadie os cuenta de las cortadoras grabadoras láser mientras vemos el unboxing y el montaje de la Ortur Laser Master 3 de cabezal de 20 vatios. Datos negativos, son 5 y 5 positivos. El primero negativo, que pueden ser peligrosos ya que estamos hablando de un láser de potencia como mínimo de 5 vatios, de ahí hasta 30-33 que son los más potentes. Es un aparato peligroso. Pueden ser caros, el más barato más o menos unos 500 euros y el más caro pueden ser unos 1600. Estamos hablando de cortadoras grabadoras láser. Pueden requerir espacio para tu taller porque en poco que sea suelen tener un espacio de corte de unos 40 por 40 centímetros. O sea que prepara 50 por 50, o sea medio metro cuadrado para poder instalar este tipo de aparatos en donde tú quieras. Pueden generar humo, evidentemente no es que puedan, sino que van a generar humo tanto en el corte como en el grabado, así que vas a tener que ponerlas en algún sitio ventilado. Yo, por ejemplo, los cortes los hago en el balcón, bueno, una galería que tengo, porque dentro del comedor sería morir. Pueden requerir un mantenimiento, sobre todo lo que es la lente, hay que limpiarla cuando se ensucie porque el hollín del polvo y del humo se va depositando, y cuando se quema la lente también hay que cambiarla. En este caso la Ortur Laser Master 3 viene con una lente de repuesto. Y ahora las cosas buenas, que hay bastantes, pongo 5 como en las malas, que también habrá más, pero bueno. Pueden ser utilizadas para grabar y cortar un montón de materiales como madera, plástico, metal, acrílico, vidrio, cuero, tela y un montón más. Pueden ser muy precisas. En este caso estamos hablando que el foco, o sea, el punto láser es de 0,08 milímetros, o sea, para cortes precisos es ideal. Puede ser rápidas, en este caso 20.000 milímetros por minuto. Eso es muy rápido, aunque bueno, normalmente vamos a trabajar por debajo de esa velocidad. Podemos hacer infinidad de proyectos, incluyendo artículos de arte, artesanías, productos personalizados para eventos, comuniones, bodas, piezas de producción en masa. Simplemente tenemos que estar haciendo que esté funcionando, y la máquina, lo dicho, es una máquina y va a producir como loca. Y por último, puede ser una inversión rentable a largo plazo, porque estamos hablando de una inversión alta. Pero si te quieres dedicar al tema de artesanía, productos personalizados, para mí es una muy buena inversión, porque tarde o temprano la vas a rentabilizar, porque los productos, si son buenos, se venden, y al ser artesanía siempre las cosas artesanales son más caras. Así que ya os he dicho las 10 cosas que nadie os cuenta. Y ahora os invito a que os paséis por el vídeo donde hice carátulas personalizadas de una de las 3 mejores películas de la historia del cine: La Naranja Mecánica, Trainspotting y American History X.